Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Vamos a estar ahí hoy día. El miércoles pasado hablaba de una ilustración, de una pintura. Generalmente los pintores, cuando inician cualquier obra de arte, sea cual sea, siempre tienen un objetivo en su mente, algo que pintar, pero se supone que por algo están ahí. Lo interesante de la pintura es que la gente no puede ver o visualizar a primera vista lo que el pintor quiere desenvolverse o lo que quiere pintar o la obra de arte que quiere diseñar. Cuando empieza a trazar sus primeras pinceladas, uno empieza siempre con típicas preguntas. ¿Qué está haciendo? ¿Cierto? Lo típico que uno hace, ¿qué está queriendo dibujar y cómo lo hace? Creo que cuando vemos Génesis, de alguna forma, son las pinceladas del Señor empezando su obra de redención en el mundo. Tú puedes ver pequeñas pinceladas, solamente los primeros capítulos, de cómo Dios crea todo, explica de alguna forma algunos rasgos generales, no todas las preguntas que quisiéramos, pero sí los más importantes. Y a la larga lo que empieza a hacer es empezar a armar esta obra de arte. Me hace pensar cuando leo Génesis en Apocalipsis. Si tú ves Apocalipsis, todo lo que fue destruido por el pecado es restaurado como al principio. No hay pecado, no hay maldad, ya no hay sufrimiento. Y es como volver a Génesis capítulo 1, 2, y hasta no más porque el 3 cae el hombre. Pero es interesante notar cómo todo al final y al fin y al cabo va a ser restaurado tal y como el Señor quiere. Amén. Así que hasta este punto, querido, hemos visto cómo el Dios de Israel ha establecido el inicio de la creación, obviamente en vista de establecer un punto inicial del plan de redención, cómo Él va a redimir a un pueblo. Ahora, hay que entender algo, aunque si bien Génesis está abarcando o habla a un grupo general, particularmente el libro fue escrito para Israel. Lo que hace Moisés en el libro de Génesis es empezar a establecer la historia de Israel, cómo Israel se formó. Y para llegar a eso, tiene que empezar diciendo cómo se creó el mundo. Recién estamos en la primera etapa, cómo Dios creó el mundo, cómo Dios diseñó todo esto, obviamente en vista de poder mostrar esa salvación, esa redención hacia su pueblo. Ahora, no solo se dan a conocer a Israel cuáles son las proezas de ese Dios todopoderoso y sus obras, sino que también esgrime una espada ante cualquier vestigio de duda sobre la naturaleza de la creación y de su creador. O sea, básicamente, si tú lees Génesis 1:1, Génesis no te va a discutir si Dios existe, punto, se acabó. No hay un altercado, no hay una apología, una defensa de si Dios es real. La Biblia dice Dios es real, se acabó. Ahora, hay un argumento que se utiliza generalmente para eso y se le llama el argumento causa-efecto. ¿Qué significa? Si hay un efecto, hay una causa que lo hizo. Como todas las cosas, ¿cierto? Si hay una silla, alguien hizo la silla. No creo que se haya hecho al azar. Bueno, si tú ves Génesis 1, hay alguien que está haciendo el universo. Externo al universo, porque es eterno, es creador de todas las cosas. De manera que desde el inicio del versículo 1 se nos presenta una oración introductoria que nos permite entender la razón principal o el punto principal de toda cosmovisión del mundo. Querido, cualquier persona que inicia su vida va a pasar por esa pregunta: ¿quién creó todo? Cualquier persona. Los niños, si bien no te la preguntan directamente, pero te preguntan ¿qué es eso? Y miran arriba, ¿cierto? ¿Qué es eso? O apuntando a las estrellas o a la luna y empiezan a hacer preguntas a veces un poco difíciles, ¿cierto? ¿Cómo se hizo? ¿Por qué? El favorito ¿por qué? De los padres, ¿cierto? ¿Por qué es eso? ¿Por qué se hace así? ¿Por qué acá? Y generalmente el papá lo va a decir, ya cállate, más rápido. Pero son los favorables porqués de los niños. Obviamente
Querido, en Génesis 1.1 se establece la cosmovisión correcta de lo que Dios creó. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y ese es el punto inicial con el cual se despliega todo el argumento de Moisés y que desarrolla, obviamente, y que hemos estado explicando. Así que, a modo de repaso, ya que unas visitas, quiero ayudar con un tema de repaso. Dale, mamá, ahí está. En el día 1, generalmente Dios hace, ¿qué es lo que hizo el día 1? La luz, ya no hace las tinieblas. Generalmente a veces los maestros dicen luz y tinieblas. No, las tinieblas ya estaban, ya había oscuridad. Si ven el versículo 2, dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Por lo tanto, las tinieblas había. Lo que Dios crea en el día 1 es luz. En el día 2, Dios crea la expansión, básicamente lo que llamamos la atmósfera, donde nosotros respiramos. Separa la expansión de abajo, que sería el mar, de la expansión de arriba, que sería básicamente la atmósfera o este círculo que dicen que rodea la Tierra, ¿se acuerdan? Y que penetra los rayos del sol y que nos quemamos. ¿Ya? Ese sería el segundo. El tercer día Dios hace algo interesante, ¿se acuerdan? ¿Qué hace el tercer día? A modo de repaso. A ver sus memorias. Gracias. ¿Se acuerdan qué hace el tercer día? La hierba. Eso, la hierba hace que se separe o que salga a flote o que se muestre la tierra y produzca hierba. Correcto, eso es, que produzca la hierba. Día 6, día 4, ¿qué hacen el día 4? Las lumbreras. ¿Ya? Y explicamos lo interesante que es que en el día 1 haya luz sin sol. ¿Se acuerdan? Que lo expliqué, si no lo tuvo, vean las predicaciones grabadas, ahí está. Pero Dios crea luz sin sol. En el cuarto día Dios hace las lumbreras, y las lumbreras tienen el propósito principal de establecer año calendario, no dar luz. Es interesante, porque generalmente, no según nuestro punto de vista, lo que hace el sol es dar luz. Según el punto de vista de Dios, lo que hace el sol es establecer año calendario, lo que obviamente también incorpora la luz, pero el propósito principal no es la luz. Día quinto, vimos que Dios dijo al agua, produzca las aguas seres vivientes, ¿cierto? Peces y aves. Ahí están los peces y las aves, ¿cierto? Y vimos el miércoles pasado que Dios les manda que se reproduzcan. De manera que ahora nos toca el día sexto, y obviamente en vista y consideración de lo largo que es el día sexto, en realidad no largo para nosotros, en el texto bíblico hay muchas cosas que explicar, voy a tomar un poco más de tiempo en el día sexto. Ahora, fíjense que obviamente vimos que nos toca abordar, si bien el día sexto de la creación, hay una expresión que siempre se repite en cada uno de los días. Y dice ahí en su texto, en su Biblia, dice ahí el verso, luego dijo Dios, eso dice el verso 24. Luego dijo Dios. Ahora, con esta expresión hemos hablado que es la palabra de Dios la que es utilizada como un agente mediático para llevar a cabo todo lo que tú puedes ver. Hemos hablado básicamente del poder de la palabra, ¿se acuerdan? Dios manda y se hace. Hemos hablado también no solamente del poder de la palabra, sino de la suficiencia y eficacia de la palabra, como ella hace exactamente lo que Dios quiere, y hemos hablado de la autoridad de la palabra. Ahora nos toca hablar de algo más acerca de la palabra de Dios, y es que siempre, siempre, siempre cumple el propósito por el cual Dios la envía. Querido, la palabra de Dios siempre cumple su propósito. Siempre. No es que Dios habla y ahí quedó. No, Dios siempre cumple su propósito con lo que Él habla. Hace mucho tiempo atrás escuché una predicación de un hermano que me gustó mucho, algo hablando de la palabra. Dice, a veces Dios te va a hablar de algo que te pasó. Y te va a decir, mira, ¿te acuerdas lo que te pasó? Esto es esto. Era una prueba para poder crecer, y uno dice, gracias Señor, porque entiendo por lo que pasé. A veces Dios te va a hablar de algo que estás pasando ahora. Pero en ocasiones, y a veces muchas ocasiones, Dios va a hablar acerca de algo que puede pasar. Y es algo interesante. Generalmente no prestamos mucha atención a las cosas que pueden pasar, a las que Dios te está preparando para pasarlas. Pero es algo que tuve que vivir hace una semana. Es interesante cómo tuve que recordar todas las predicaciones de Génesis
Dios dijo y Dios se hace. Bueno, si Dios dijo que mi hijo iba a estar bien, tiene que cumplirlo. Y es interesante ver cómo Dios te lleva a recordar lo que a veces tú mismo enseñas o te enseñan. Y es interesante, querido, que toda la Biblia, toda la palabra de Dios se cumple al pie de la letra. No solamente ahora, sino en el futuro. Cuando dice acá, cuando hablamos de que la palabra de Dios se cumple o cumple su propósito, es exactamente lo que quiero decir. Va a producir lo que Dios quiere que produzca. A veces la predicación del Evangelio va a tener dos resultados. O te creen y creen al mensaje del Señor, o te odian. Y es exactamente lo que Dios dice. No hay más resultados. Y obviamente no falta, o no, la palabra no falla en ese fin, no falla en ese propósito de dar a conocer lo que Dios va a hacer. En cada uno de los días que hemos visto o que hemos estudiado, hemos visto el poder de la palabra hablada de Dios y cómo ella produce lo que la palabra de Dios manda. Ya sea que estipule o establece ciertos patrones o mandamientos, pero una cosa es que mande y otra cosa es que se haga, ¿cierto? Muchos de nosotros entendemos muy bien eso. Tú puedes mandar a tu hijo y decirle, yo mando en casa, pero deja a tu hijo solo y vas a ver si en realidad es así. ¿Cierto? Es verdad. Y esa es la diferencia. Como dice el dicho, ¿cierto? Básicamente, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Pero con Dios no funciona eso. Con Dios, todo lo que Dios dice, Dios lo cumple. Todo lo que Dios manda y todo el propósito que Él quiere desplegar en tu vida, Dios lo va a hacer. Él empezó la buena obra y ¿quién la termina? Bueno, con tu ayuda o sin tu ayuda. La va a hacer igual. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de Dios. Dios va a formar más de Cristo en ti, quieras tú o no quieras tú. Quieras arrancarte o no, Dios va a cumplir su propósito. Y eso es algo, querido, que no podemos olvidar. Eso significa básicamente que Dios cumple su propósito. ¿Ya? De manera que su palabra cumple no solamente el propósito de lo que dice, y en nuestro caso, básicamente lo que Él dice, Él produce, lo hace y lo llama a la existencia de una forma muy natural debido a su poder, de básicamente que Él quiera hacer en el momento que lo quiera hacer, de la forma que lo quiera hacer, no importa y no tiene por qué darte explicaciones. Él lo hace. Querida, a eso decimos que Dios es libre. Dios es libre para hacer lo que quiere, con quien quiere, a dónde quiere y cómo quiere. ¿Tiene que darte explicaciones? No. Es difícil de entender. Nos cuesta. Porque pensamos básicamente que Dios, cuando pensamos de esa forma, a veces en nuestras mentes cruzan este tipo de pensamientos. ¿Y si Dios quisiera destruirme? ¿Y si Dios quisiera pisarme? Y pensamos básicamente lo que haríamos nosotros en nuestro estado de pecado. Querido, Dios no hace eso. Dios no es déspota en el sentido pecaminoso de la palabra, sino que Él hace y cumple su propósito con cada uno. Si tú todavía estás aquí es porque Dios quiere algo contigo. La cosa es si sabes lo que quiere. Y si lo sabes, la cosa es si lo estás haciendo o no. Bueno, Dios cumple sus propósitos y Dios cumple su plan y su propósito al mandar a las cosas existentes y las hace. Por eso en cada expresión del texto dice, y dijo Dios. Dios manda, las cosas suceden. Dios manda y producen. Dios manda y las cosas se hacen tal y cual como Dios las quiere. Ahora, en nuestro texto dice, luego dijo Dios algo importante, produzca la tierra, básicamente, seres vivientes. Ahora, aunque al comparar la palabra producir, el verso 11, si tienen su Biblia ahí necesito que me acompañen, en el verso 11 mira lo que dice. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semillas. Aparece la palabra producir. Y obviamente ahí dice que produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semillas, etcétera, etcétera. Y si vemos esa palabra, básicamente, también en nuestro texto, pareciera ser, en el verso 24, dice ahí también, dijo Dios, produzca. Y uno así, mira, está diciendo exactamente lo mismo. No.
Básicamente lo que el autor está haciendo acá, aunque se traduce de la misma forma, no ocupa las mismas palabras en un texto y en el otro, ocupa dos palabras diferentes. Por ejemplo, en el verso 24, Moisés ocupa una palabra que es teche, y en el verso 11 ocupa esa, y en el verso 24 una palabra que es yatza. Dos palabras totalmente diferentes. Y esta palabra misma básicamente aparece en el verso 20. Mira lo que dice el verso 20. El verso 20 dice así: dijo Dios, produzca las aguas. Y es exactamente la misma palabra que aparece en el verso 20, aparece en el verso 24. Produzca la tierra. Son las mismas. Ahora, cuando el Señor manda, esta palabra básicamente, cuando el Señor manda a las aguas producir seres vivientes, aparecen esos seres vivientes. Ahora bien, la idea de la palabra que Moisés utilizó en el verso 24 básicamente tiene un sentido básico, que significa alejarse de un punto. Eso significa. La palabra producir significa alejarse de un punto. Y dice, ¿pero qué tiene que ver con producir? Bueno, de eso puede, aunque esa es la palabra básica, el significado básico, hay muchas palabras que salen de eso. Ejemplo, puede significar salir, proceder, sacar, partir, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas palabras. Y la idea aquí tiene que ver bajo la perspectiva de quien observa o relata un hecho, en nuestro caso, cómo Moisés está mirando o está recibiendo la revelación de parte de Dios, bajo la perspectiva de Moisés en el relato de cómo Dios hizo todo. Básicamente Moisés está explicando cómo Dios toma la tierra y produce animales. Vaya a llevártelo un ejemplo para que puedas entender. Es cuando un niño juega, obviamente, con barro. Normalmente no nos gusta que jueguen con barro, pero es parecido. Cuando un niño juega con barro, seguramente toma el barro, ¿cierto? Y no solamente empieza a tocar, sino que empieza a pensar qué hacer. Sobre todo cuando son niños mayores, ¿cierto? ¿Qué hago? Y a veces todo sucio dice, mira, hizo un monito y una pelotita ahí, y uno lo ve. La idea es esa, es que saca de la tierra para un lado, y por eso se llama salir de un punto para formar algo diferente. Y eso significa la palabra producir, es cuando Dios toma tierra, literalmente, y la saca para empezar a formar lo que serían los animales. Y esa es la idea que Moisés está explicando acá. Ahora, interesantemente, eso lo hace también con Adán. ¿Se acuerdan? ¿De dónde sacó Adán? Del polvo de la tierra. Ahora, la diferencia, la pregunta entonces, si los dos sacó del mismo lugar, ¿cuál es la diferencia? Bueno, eso vamos a ver cuando lleguemos a ese verso, vamos a ver la diferencia. Pero lo importante es llegar a este punto y entender que Dios está formando o está diseñando seres o animales. ¿Ya? Y dentro de la producción de Dios, el texto nos dice que el Señor creó animales. Ahora, cuando seguimos con nuestro texto, nos daremos cuenta que empiezan con clasificaciones. Una cosa es lo que Dios hace y es, fíjate, que Dios clasifica. Ahora, ¿qué nos lleva a hablar de eso? Bueno, he dicho más de una vez que Dios es sumamente ordenado. Es sumamente ordenado, me llama la atención porque todas las cosas las tienen su plan y todas las cosas se hacen de acuerdo a su plan. Si tiene un plan es porque tiene que tener un orden y ocupa todas las variantes posibles y probables. Lo interesante es que Dios, cuando clasifica, pone un orden, y Dios clasifica a los animales. Interesante cómo Dios los clasifica. Fíjate que el texto dice ahí en sus Biblias, crea los seres vivientes, bestias y serpientes y animales de la tierra. Ahí tenemos clasificaciones: seres vivientes, bestias y serpientes y animales de la tierra. Por tanto, comenzaremos utilizando obviamente estas categorías, pero hay un problema y es necesario resolver ese problema para poder meternos a las categorías. La pregunta es, básicamente, hay un problema implícito en el texto y por eso necesito que presten atención. Fíjense que el texto dice, produzca la tierra seres vivientes según su género, y ahí empieza el problema. ¿Por qué? La pregunta que debemos contestar es, ¿esta es una categoría más o es un término general en donde obviamente después describe con más detalle Moisés?
cuando dice produzca la tierra seres vivientes? ¿Esa es una categoría? ¿O en realidad está hablando de un término general para después, dentro de ese término general, empezar a hablar? Las categorías son las bestias, las serpientes y los animales de la tierra. Quiero ayudarles a entender cuál es la posición correcta. Algunos van a pensar que la posición correcta es que hay 4 categorías y en realidad son 3. ¿Por qué? Fíjense que si leemos al texto, obviamente dice ahí, para poder llegar a una conclusión necesitamos entender ahí, en primer lugar, la expresión más precisa, cuando dice seres vivientes, una expresión más precisa sería almas vivientes. Esa es la expresión correcta. Cuando Dios dice seres vivientes, literalmente es almas. Dice, ¿por qué almas vivientes? Porque son almas que viven. Y está bien traducida también como seres vivientes, se les denomina así como un término general. Ahora, esa expresión ocurre 4 veces solamente en el capítulo 1 de Génesis. Esa expresión seres vivientes se utiliza 4 veces solamente en Génesis. De ejemplo, aparece en Génesis 1:20, hablando de cómo Dios crea de las aguas a los seres vivientes. Después, obviamente, y todo ser viviente que se mueve, aparece también. Luego aparece en el texto que estamos estudiando, que es el verso 24, y aparece también en el verso 31, cuando Moisés resume la obra creativa de Dios en 6 días, diciéndole en que hay vida, o toda vida. O sea, se repite 4 veces la palabra seres vivientes. La pregunta es, ¿por qué Dios repite la misma palabra tantas veces? Y eso es algo que siempre he dicho, que cuando Dios repite algo, querido, es porque Dios te quiere llamar la atención. Sobre todo en el Antiguo Testamento. O te quiere mostrar una característica particular, o te quiere llamar la atención de forma particular. Cuando habla de seres vivientes, en todos los casos, está hablando de forma general. Todo lo que compone los seres vivientes, o los seres con almas. Todos. Por eso fíjense que en el verso 30, verso así dice, del capítulo 1, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, y esa es en que hay vida, en que hay alma viviente, toda planta verde le será para comer, y fue así. O sea, básicamente en el verso 30 dice, todos los seres vivientes, en todo lo que haya hálito de vida, bueno, sea cual sea. Y ahí no especifica si son grandes o pequeños, dice todos. Entonces, cuando entendemos esa expresión de manera rápida, debemos entender que está hablando de una forma general para hablarnos después de la variedad de lo que compone ese grupo. Ahora, otra observación que se puede hacer con referencia a esa expresión es que ella encierra a los seres microscópicos. Usted sabe que hay animales microscópicos, ¿cierto? Que no están a la vista humana. Bueno, eso también lo incorpora. No es que a Dios se le escapó. No. Todos los seres vivientes. Ahora, no es una forma exclusiva, sino inclusiva dentro de ese grupo. Y si vemos en las otras categorías, nos daremos cuenta en que cada una de ellas se encuentra encerrado un grupo determinado de los que son los seres vivientes. Por lo tanto, la expresión aquí tiene que ver con un término genérico en donde están incluidos todos los animales y que posteriormente se clasifican en 3 grupos: las bestias, las serpientes y los animales de la tierra. Ahora, ¿cuáles son o qué se refiere o qué piensa o qué está pensando Moisés cuando habla de bestias? No está hablando de los esposos ni de nadie así, por si acaso, que a veces le dicen esposos bestia. No está hablando de esposos ni nada, está hablando de animales. Y aquí la idea es básicamente hacer referencia a cuadrúpedos en general. Son cuadrúpedos. Ya, sean domesticados o no domesticados, y tiene que ver con ese tipo de, o incluso animales grandes, como el elefante. También es un cuadrúpedo y está dentro de la categoría de bestias. Ahora, esa es frecuentemente una forma colectiva que se ocupa para poder hablar básicamente como ejemplo, como el ganado, que son bestias, son ovejas, ¿cierto? Generalmente se ocupan esa expresión, entre otros tipos de expresiones, ya en la Biblia. Ese sería el primer grupo, son los animales cuadrúpedos. El segundo grupo que se menciona es básicamente, que en su Biblia dice las serpientes. Ya, literalmente no son serpientes, son reptiles.
Ahora, nuestro texto le llama serpiente, obviamente, pero la traducción correcta sería reptiles. Ahora, quiero que, obviamente, hablar un poco de tecnicismo y para que puedas entender un poco más de esa palabra. La palabra que tenemos aquí tiene un origen que significa deslizarse suavemente, que es lo que hacen generalmente los reptiles, particularmente las serpientes, ¿cierto? Y significa básicamente, el origen de la palabra significa deslizarse suavemente, y de ahí la idea de escurrirse o moverse con pasos cortos. De ahí que a pesar de que la Reina Valera lo traduce como serpiente, obviamente la idea general son reptiles o cualquier otro animal que se arrastra velozmente, y esa sería una clasificación que solo decir serpiente. Si tú dices serpiente, generalmente uno piensa en culebra y ese tipo de animales, ¿cierto? Pero si hablamos de reptiles, es mucho más grande. Incluimos la lagartija, ¿cierto? Las serpientes, los cocodrilos, etcétera, etcétera. Es mucho más amplio, y el término acá no está hablando particularmente de serpientes, está hablando de reptiles en general. Todos los reptiles, incluidos dinosaurios. Si hubiese estado en la predicación anterior, expliqué el tema de los dinosaurios. Así que por tema de tiempo no lo voy a explicar ahora. Pero incluso los dinosaurios. Todos. Y es interesante porque Dios se preocupa de especificar en términos de grupo, básicamente en este caso los reptiles, sus categorías, ¿ya? Lo cual ahora abarca mucho más, como dije, de lo que sería la serpiente solamente. En ese caso, obviamente es mejor decirlo los reptiles. Y tenemos un tercer grupo que sería los animales de la tierra, ¿ya? Y los animales de la tierra, aunque la traducción es correcta, el problema pues básicamente tiene que ver con la traducción o al entenderlo. ¿Por qué? Porque significa básicamente vivir, la palabra significa vivir, y de ahí la idea es como vivo o con vida o cosa con vida. Tiene que ver con básicamente los animales que no son domesticados, que son salvajes. Y todos esos animales salvajes están dentro de la categoría de animales de la tierra. Ahora, una pregunta obvia es, ¿y en qué me sirve todo eso? ¿Cierto? Me sirve saber que Dios es ordenado. Bueno, te sirve entender de que Dios tiene un plan. Y que también no solamente en ese plan están marcados sus propósitos para contigo, sino para con las cosas creadas. Todas las cosas creadas. Si no lo crees, ve a Apocalipsis y vas a ver que cada cosa que Él creó tiene un propósito y que tiene que ver con juicio final. Todo. ¿Qué va a pasar con el sol? En Apocalipsis, ¿se acuerdan? ¿Qué va a pasar? Parece por leer Apocalipsis. ¿Leído Apocalipsis, cierto? ¿Sí? ¿Qué va a pasar con el sol? Se va a apagar. No habrá sol. Ya, vamos a repasar, después de aquí vamos a Apocalipsis, ya después que estudiemos Génesis vamos a Apocalipsis. Ya, pero obviamente va a disminuir la luz del sol. Y obviamente fíjense que son cosas cruciales para la vida. Querido, cada cosa que Dios mantiene con su mano es importante. ¿La luz es importante? Sí. ¿Para quién? ¿Para Dios? Para Dios es importante porque nos permite sustentar a nosotros como un medio. Querido, todas las cosas que tú ves son medios que Dios utiliza para llevar a cabo su plan. A veces Dios ocupa medios físicos, ¿cierto? El sol, la luna, las estrellas. Y a veces Dios ocupa medios directos, que se le llaman. ¿Qué significa? Milagros. Cosas que sobrepasan la física. Bueno, Dios, dentro de esos medios, también establece planes, propósitos. Y dentro de esos planes y propósitos está en sustentar su creación. Querido, su creación, él es el más preocupado de su creación que tú. Greenpeace y todas esas escuelas que tienen una idea evolutiva de la creación, en realidad no tienen idea de lo que Dios va a hacer a futuro. O si tienen idea, no les interesa. Y quieren de alguna forma mantener la creación que Dios va a destruir con ellos, si quieran ellos o no quieran ellos, lo va a hacer igual. Y va a transformar toda esta tierra en algo diferente, nuevo y maravilloso, que sería el cielo nuevo y la tierra nueva.
pero para que sea cielo nuevo y tierra nueva tiene que desaparecer la presente. Querido, ¿quién ha resistido a la voluntad de Dios? Nadie, ¿cierto? Y al que ha querido, le ha ido mal. Querido, fíjate que Dios es un Dios ordenado y que lleva a cabo su plan desde el principio de la creación hasta el final. De manera que todos los animales fueron creados según su género y según su especie. Ahora, nótese que no dice según sus especies. ¿Se fijaron eso? ¿Se han fijado eso? No dice, y creó Dios a los animales según sus géneros y según sus especies. No, dice según su especie, singular. Wow. A veces hablamos de especies, ¿cierto? Las especies. Y dicen, no es especies, es especie, una. Hace un tiempo, no me recuerdo bien, leí un artículo sobre el lobo. Algunos científicos creen que los perros nacen de ahí, proceden de los lobos, y que la primera pareja serían lobos, no perros. Y dice, ¿pero cómo pasó eso? Bueno, el ADN. Empiezan a juntarse, y empiezan a formar diferentes tipos, comillas, de perros más domesticados. Casi todos son domesticados, pero en realidad muchos de ellos piensan que eran lobos. Empiezan como lobos. Algunos piensan, ejemplo, del tema del color de piel, que eso se da solamente en diferentes países, queridos. No es así. Va a depender del ADN. A veces un matrimonio va a tener un hijo blanco y otro de color. Y el mismo matrimonio. No tiene que ver con razas. No. Acá no dice razas. Dios no hizo razas de animales o razas de personas. Dios hizo un matrimonio, Adán y Eva, y de ahí salieron todos. Y eso es interesante porque Dios dentro de su ADN estableció esa función. ¿Cómo lo hizo? No tengo idea, querido. No me pregunto, no tengo idea del ADN ni eso, solo sé la parte básica de eso. Pero Dios dice según su especie. Ya no dice según sus especies. Y dice ahí el texto en su Biblia, dice, y fue así. Dios lo hizo tal cual como Dios quiso. Y fue así. Luego dijo Dios, dice en el texto, y termina diciendo, e hizo Dios como Dios había dicho. Aunque estas dos expresiones están separadas, no significa que marquen una conexión o una cosa totalmente diferente. Al contrario, nos dice que claramente lo que el salmista dijo, él dijo y fue hecho, él mandó y existió, él manda y se hace tal cual como Dios quiere. Quiero terminar obviamente haciendo una mención de algo más y quiero que prestes atención. En Génesis capítulo 1 hay dos palabras que se traducen como creó o hizo. Una palabra que lo expliqué la semana pasada, es una palabra que se ocupa solamente en Dios y que habla básicamente de que Dios crea de la nada, que es la palabra bara. Significa creación de lo inexistente. Dios crea y esa palabra solamente y exclusivamente se ocupa en la Biblia solo para Dios. Pero hay otra palabra que habla básicamente de la creación, pero bajo un punto de vista de donde hay materia, algo ya formado, que es la palabra asá. Algunos críticos dicen que a veces las palabras bara y asá se van a ocupar de forma intercambiable. ¿Qué significa? A veces va a decir una creación y a veces va a decir una creación de la nada también, va a depender del contexto. Bueno, en este contexto, fíjate que Dios ocupa la palabra hizo. Y quiero añadir un ingrediente más a esto, porque la pregunta que va a surgir es ¿cómo Dios hizo los animales? Ya vemos que Dios los clasificó, pero ¿cómo los hizo? Y yo dije que Dios los tomó de la tierra, ¿cierto? Dice, ¿y dónde sale eso? Siempre es bueno decir a dónde está ese pasaje. Bueno, mira lo que dice Génesis capítulo 2, verso 19. Dice ahí en Génesis 2, 19, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. ¿De dónde lo formó? De la tierra. Entonces, fíjate, cuando Dios dice ahí,
en el texto, e hizo Dios, esa palabra hizo literalmente abarca lo que dice Génesis capítulo 2, verso 19. ¿Cómo lo hizo? Bueno, tomó tierra, sopló hálito de vida y vivió. Así de simple. De manera que obviamente el ingrediente que se añade a esto no solamente es que Él sopla hálito de vida en tierra, literalmente tierra, y vive, sino que también le da forma. Y eso dice el verso 19, y Jehová Dios formó. La palabra ahí tiene que ver, básicamente es una palabra técnica de un alfarero. O sea, ¿conoce el alfarero, cierto? ¿Qué hace el alfarero? Dar forma a yeso, a yeso, a alguna cosa. O sea, eso es lo que hace un alfarero. Y la palabra que ocupa acá Moisés es una palabra técnica de un alfarero. Básicamente Dios forma, dijo, ok, ¿cómo voy a hacer el caballo? Así, listo, solo, listo, se creó. Aliento de vida. Ahora, eso es un ejemplo muy vago, diría yo, de cómo Dios lo hizo, porque generalmente lo más seguro es que haya mandado a todos de una vez que se hiciera. Así. Todo de un tiro. Ahora, ¿qué nos dice eso del carácter de Dios? Bueno, querido, nos dice algo muy interesante, que Dios cumple sus promesas. Dios cumple lo que dice, Dios cumple lo que manda, aunque hoy no lo veas. Aunque hoy no lo veas. Puedes cuestionarte muchas cosas, pero Dios sí o sí va a cumplir lo que dijo. ¿Cómo lo dijo? Y en el momento que Él quiere. ¿Tú crees que el Señor viene? Bueno, espero que lo creas. Si no, estamos en serios problemas. La pregunta es ¿por qué lo crees? Y tú puedes decir, bueno, porque Dios lo dijo, ¿sí? Pero ¿cómo certificas que Dios es veraz? Que Dios dice la verdad. Tú puedes ir a la Biblia y decir, mira, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ves el cielo? Si ves la tierra, sí. Lo dijo, ¿cierto? Si lo creó, sí. Ahí está, pues, la evidencia más clara. Si en algún momento de tu vida Dios te manda y te dice algo y tú dudas, sale afuera de tu casa y mira al cielo. Mira la creación. Y recuerda lo que el salmista dijo. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, porque sin duda, Señor, nos muestra tanto de tu carácter. Y Señor, gracias porque tenemos la confianza de que todo lo que tú dices, en el orden que tú los estableces, Señor, tiene unos propósitos. Y Señor, a veces no sabemos los propósitos de todas las cosas, pero queremos hacer lo que Job hizo, Señor, y es no atribuir despropósito alguno a tus obras, Señor. Al contrario, queremos darte la gloria a ti, Señor, porque al ver la creación vemos un fiel testimonio de que tú eres veraz, de que tú cumples tus promesas y tus palabras, Señor. Te alabamos por todo lo que haces, Señor. Y te ruego, Señor, que podamos aprender no solamente de cómo tú creaste los animales, sino cuál es la función con la cual nos has hecho a nosotros los hombres sobre esta tierra, qué es lo que tú quieres con nosotros, por qué estamos con vida, y poder así darte la gloria a ti, Señor. Gracias por este tiempo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.